Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de No lo reconocieron. Y para entender más acerca de esto, vamos a hablar acerca de un viaje misionero que realizaron Pablo, Bernabé y sus compañeros. Ellos anunciaban el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del Padre, de nuestro Padre Celestial, dadas a través de Jesucristo. Entonces, Pablo y sus compañeros fueron a una ciudad llamada Perge, que estaba en la región de Panfilia. Y un día sábado, denominado Día de Reposo, fueron a una sinagoga en la ciudad. Y en la sinagoga, que eran los templos de aquella época, del pueblo de Dios, se leyó un pasaje de la Biblia. Y al terminar, los jefes de la sinagoga, las autoridades, los pastores de aquella época, mandaron a decirle a Pablo y a los demás: amigos israelitas, si tienen algún mensaje para darle ánimo a la gente, pueden tomar la palabra. Y es así como Pablo tomó la oportunidad para hablar acerca del Evangelio, del amor de Dios manifestado a través de Jesús. Y es así como Pablo se puso de pie, levantó la mano para pedir silencio y comenzó un pequeño mensaje. Y les dijo: todos ustedes que aman a Dios, pueblo de Dios, escúchenme. El Dios de Israel eligió a nuestros antepasados para hacer de ellos un gran pueblo. Nuestro Dios eligió a Israel, el pueblo de Dios, cuando ellos estaban en Egipto. Y los egipcios los habían hecho esclavos. Pero Dios, con su gran poder, los sacó de allí, con milagros y maravillas. Puedes recordar la historia de las diferentes plagas que ocurrieron en Egipto, y a través del poder de Dios, los egipcios fueron obligados por Dios a dejar salir a los israelitas de Egipto, y el pueblo de Dios quedó libre de la esclavitud. ¿Y qué dice Pablo? Que el pueblo de Dios anduvo en el desierto unos 40 años y durante todo ese tiempo Dios los cuidó. Pablo cuenta la historia del pueblo de Dios, que hasta ese momento solo era formado por israelitas, y cuenta cómo Dios en su amor los protege, los ayuda, los liberta y los sostiene en el desierto, tal como ahora sostiene a sus hijos. Nuestro Padre Celestial te fortalece, te provee, te ayuda, todo a través de Jesús, por medio de Jesucristo. Puede que te encuentres en un desierto, puede que estés pasando por dificultades, por tristezas. Sin embargo, en medio de esa situación, si tú rindes tu vida a Jesucristo, tu Padre Celestial te fortalecerá, te ayudará y te sacará adelante, te dará la victoria, tal como lo hizo con su pueblo en el desierto. Porque Pablo sigue contando que después de haber estado en el desierto, Dios hizo que entraran a la tierra prometida y Dios destruyó todas aquellas naciones enemigas que estaban en el territorio de Canaán y le dio ese territorio al pueblo de Israel. Y Pablo sigue contando, relatando cómo Dios obra haciendo misericordia de su pueblo. Y dice: todo esto que les cuento ocurrió en un lapso de tiempo de 450 años. Luego Dios envió unos hombres para que fueran líderes de la nación, denominados jueces.
Y Dios continuó enviando líderes hasta que llegó el profeta Samuel, un importante profeta en el Antiguo Testamento, hasta que el pueblo pidió a Dios tener un rey que los gobernara, y Dios nombró entonces a Saúl, rey de la nación, y gobernó Saúl durante 40 años. Luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Y Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Esto significa, dice nuestro Padre Celestial, que David hará todo lo que yo le diga. Entonces, David, por sobre sus errores, por sobre sus debilidades, obedeció a Dios. Y Dios prometió que un descendiente de David, del rey David, vendría a salvar al pueblo de Dios. Pues bien, ese descendiente de David es Jesús. Entonces, Jesús vino de acuerdo a la genealogía de David y a la vez es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y ahora, Dios permite que toda persona de toda nación pueda ser parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y Dios formó un solo pueblo, todo a través de Jesús. Israelitas y no israelitas. Todos pueden ser pueblo de Dios solo a través de Jesucristo. Y terminó Pablo contando y dijo, antes que Jesús llegara, Juan el Bautista, el profeta, vino y le dijo a los israelitas que debían arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Que es arrepentirse, reconocer tus fallas, tus maldades, tus injusticias, tus errores, tu desobediencia a Dios, de lo que Dios te exige, que ames, que respetes, que no robes, que no mientas, que no adulteres, que no tengas ídolos, sino que por el contrario rechaces toda idolatría y que por sobre todo ames a Dios con todo tu corazón. Entonces Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse y sean bautizados en las aguas. Y continúa diciendo Pablo, Juan el Bautista estaba a punto de morir y le dijo a los israelitas, yo no soy el Mesías que Dios les prometió, pero Él viene ahora después de mí. Y yo ni siquiera, dice Juan el Bautista, soy digno de ser su esclavo, ni de desatarle las sandalias de sus pies. Con esto, el profeta Juan el Bautista declara que Jesucristo está por sobre todos nosotros. Él es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, al cual debes amar, honrar y obedecer. ¿Y cómo concluye Pablo esta historia? Pablo dice, pónganme atención, amigos israelitas. Recuerda que estaba en una sinagoga, en un templo de aquella época. Y les dice, ustedes, descendientes de Abraham, y pónganme atención también ustedes, que no son israelitas. Sin embargo, aunque no son israelitas, quieren obedecer a Dios. Este mensaje que les cuento, dice Pablo, mensaje de salvación, es para todos nosotros, sin distinción, para cualquier persona de cualquier nacionalidad que sea humilde, que crea en Jesucristo como el enviado de Dios, como el Señor y Salvador. Pablo añade, la gente de Jerusalén, su pueblo y sus líderes no le reconocieron. Ahí está el título de este podcast. No lo reconocieron. Tristemente, no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaban los profetas. En cambio, dice Pablo, lo condenaron
y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas. Es decir, tristemente, el propio pueblo de Dios y los líderes, los pastores, los responsables del pueblo de Dios en aquella época no reconocieron a Jesucristo. A pesar de las profecías, a pesar de que todo indicaba que Jesucristo era el enviado del Padre. Y la pregunta que puedes hacerte es, ¿y por qué no lo reconocieron? Reconocer es admitir que algo o alguien es cierto, es legítimo. Es decir, no admitieron que Jesús era el Mesías. No lo reconocieron. Por lo tanto, no le honraron, ni menos le obedecieron. Respecto de por qué no lo reconocieron, lo vamos a analizar un poco después. Solo retén en tu mente que no lo reconocieron. Y es más, dice Pablo, aunque no tenían nada de qué acusarlo, le pidieron a Pilato, la autoridad romana de aquella época, que lo matara. Y así fue como ocurrió. Y luego, cuando hicieron todo lo que los profetas habían anunciado que iba a suceder, es decir, que iban a matar al Mesías en una cruz, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. Pero, añade Pablo, Dios hizo justicia. El Padre hizo que Jesús resucitara. Y durante muchos días Jesús se apareció a todos los discípulos. Y estos discípulos habían viajado con él desde la región de Galilea hasta la ciudad de Jerusalén. Recordarás, los apóstoles, más todos aquellos discípulos que seguían a Jesús. Y ahora ellos, dice Pablo, les cuentan a todos quién es Jesús. Y eso es predicar el Evangelio. Y así Dios cumplió su promesa, dice Pablo. Dios prometió a nuestros antepasados que enviaría a un Salvador. Y nosotros les estamos dando esta buena noticia. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros. Al resucitar a Jesús, nos da perdón, nos da salvación, nos da vida eterna. Ese es el Evangelio. Jesucristo vino a dar salvación, perdón, vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y añade Pablo también, y con esto se cumplen las profecías que declaran en los Salmos, cuando el Padre dice, hablando de Jesucristo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y también otro salmo dice, no dejarás mi cuerpo en la tumba. Esto significa que Dios no iba a permitir que el cuerpo de su Hijo amado quedara en una tumba y se corrompiera, se destruyera, sino que iba a resucitar. Y termina diciendo Pablo, amigos israelitas y a todos los que me oyen, este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarle sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de sus pecados, pero Jesús sí. Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Y ese es el mensaje de amor de nuestro Padre Celestial, manifestado a través de Jesucristo. Todo hombre peca, falla, no hay ni uno bueno. Todos han fallado, todos hemos pecado. Nadie puede justificarse a sí mismo por obras personales. No, solo a través de Jesucristo tenemos salvación, perdón y vida eterna. Si crees en Jesús, tendrás su perdón. Si rindes tu vida a Jesucristo
y lo haces tu Señor, recibirás su vida. Su sangre te limpiará de todos tus pecados. No importará tu pasado. Dios te perdonará por medio de la sangre de Jesucristo. Es una buena noticia. Tendrás vida eterna en Jesús. Si mueres hoy, estarás con Jesucristo una eternidad. Esa es la gracia, la misericordia de Dios anunciada a través de Jesucristo. Jesús pagó por tus pecados al morir en una cruz. Y al resucitar, Él venció la muerte, Él venció el pecado, venció todo poder de las tinieblas y nos dio la victoria. Y tenemos salvación y vida eterna en Él. Maravilloso Jesucristo. Y maravilloso es nuestro Padre Celestial, que tiene compasión de nosotros a través de su Hijo amado, su Hijo único. Porque recuerda, por la gracia de Dios a través de su Hijo, es que somos constituidos, somos hechos ahora nosotros, hijos de Dios. Todo por el mérito de Jesús. Todo por la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Comprendes el poderoso mensaje de salvación y de misericordia? Cómo Dios partió con el pueblo de Israel, mostrando su poder, su misericordia, y cómo finalmente a través de Jesús, Dios abre la puerta de salvación para todas las naciones. Solo tienes que ser humilde, humillarte y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador y como tu Señor. Y como resultado de creer, le obedecerás. Serás su discípulo. Todo esto es maravilloso, lo que el apóstol Pablo cuenta. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los que estaban ahí, en la sinagoga, partiendo por los líderes, no creyeron en Jesús. ¿Y qué más nos dice la historia? Que son pocos los que realmente creen. ¿Lo comprendes? Pocos los que con una fe humilde, como de un niño que cree, están dispuestos a ir a Jesucristo. La gran mayoría no cree. Endurece su corazón, no acepta, no lo reconocen a nuestro amado Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Porque esta historia continúa diciendo que los religiosos dudaron de las palabras de Pablo, de Bernabé y de todos los compañeros de Pablo que estaban en ese lugar. Y peor aún, cuando los líderes, los religiosos de la sinagoga vieron reunida tanta gente escuchando a Pablo, les vino una profunda envidia y comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado y insultaban a Pablo y rechazaban a Jesús. Y Pablo junto con Bernabé, que hablaban principalmente, dijeron con valentía: nuestra obligación era darles a ustedes primero el mensaje de Jesús, pero como lo rechazan y no creen, entendemos que ustedes mismos no quieren la vida eterna. No les interesa recibir el perdón de sus pecados por parte de Jesucristo. Por lo tanto, anunciaremos el mensaje a aquellos que no son religiosos. Y aquí es cuando comprendemos el gran problema de muchas personas que repiten el mismo patrón de conducta, tienen las mismas actitudes en el tiempo actual, aunque son cristianos nominalmente, aunque van a las iglesias, se han vuelto religiosos. No reconocen a Jesús como lo que Jesucristo es verdaderamente. Esto quiere decir que muchos
van a las iglesias. Son pueblo de Dios, aparentemente, pero no están reconociendo a Jesús como el Señor de sus vidas. Lo reconocen solo como su Salvador, porque les conviene y creen que no les compromete. Por lo tanto, que Jesús les perdone y que el Padre les bendiga, les ayude, les prospere, etc. Pero no rinden sus vidas a Jesucristo, no lo hacen su Señor, no le obedecen. Jesucristo, cuando entró a Jerusalén y vio la rebelión, la dureza, el rechazo, lloró amargamente. Dijo: ¿cómo me gustaría que ustedes pudieran entender aquello que les va a traer paz, aquello que les va a dar salvación y perdón? Pero ustedes son incapaces de comprenderlo, porque sus corazones están duros. El orgullo los ciega. Por lo tanto, llegará el momento en que sus enemigos vendrán, los atacarán, los destruirán e incluso morirán. Y sufrirán todo esto porque ustedes no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. ¿Y qué ocurrió? A continuación, nuestro amado Señor Jesucristo fue al templo y comenzó a expulsar, a sacar a los vendedores que ahí estaban en el templo. Y les dijo nuestro amado Señor Jesucristo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y con esto que Jesucristo dice, nos hace entender por qué el pueblo, los religiosos de aquella época y también los religiosos de esta época no reconocen a Jesús como su Señor, como el dueño de sus vidas. Porque recuerda, no puedes hacer a Jesús solamente tu Salvador y rechazarlo como tu Señor. No, debes hacerlo tu Señor y tu Salvador. Es decir, recibes su perdón, su gracia y le obedeces. Entonces, ¿por qué no lo reciben a Jesús? Porque la hipocresía empieza a llenar las vidas de las personas que se vuelven religiosas, que quieren apariencia, que quieren hacer sus propias vidas a su manera y no que Jesús sea el Señor de ellos. Y esto sucede porque aman el dinero. Las personas transforman las iglesias, que son casa de oración, en cuevas de ladrones. Y eso sigue pasando en la actualidad. En muchos templos que deben ser cristianos, el dinero, la prosperidad económica, las transacciones gobiernan las vidas de las personas. En vez de ser casas de oración, en vez de buscar a Jesucristo con todo el corazón, en vez de buscar a Dios con toda su alma, amarle y obedecerle. En la actualidad, la hipocresía, la religiosidad hace que las personas vayan a las iglesias buscando riqueza, solo prosperidad económica, y no reconocen a Jesús verdaderamente como el Señor de sus vidas. Puede que lo digan con sus bocas, pero en la práctica, en la realidad, en la vida personal de ellos, Jesucristo no gobierna. Y es así como en muchas iglesias cristianas, Jesús no es el Señor de sus vidas. Por lo tanto, el mundo cada vez se vuelve más violento, cada vez se vuelve más rebelde, más materialista, amando lo temporal, las cosas pasajeras de este mundo. Y cada vez el ser humano, la sociedad, se vuelve más rebelde y violenta. Y esto traerá destrucción a este mundo.
Todo esto, ¿por qué? Porque las personas no reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador. Se acerca la venida de Jesucristo, su segunda venida. Jesús prometió volver. Vendrá por sus discípulos, aquellos que le aman y le obedecen, y juzgará este mundo, destruirá la maldad y comenzará su reino sobre esta tierra. Y debes entender que las cosas en este mundo serán cada vez peor, como Jesucristo lo dijo. Tus enemigos se levantarán y te destruirán. ¿Por qué? Por escoger hacer tu voluntad y dejarte guiar por tu orgullo y rebelión. En vez de ser humilde y escoger el amor de Dios a través de rendir tu vida a Jesús. Te ruego que no seas parte de esa gran mayoría de personas que por cuanto están esclavas del dinero, del materialismo, de las cosas de este mundo, no reciben a Jesús en sus vidas. No seas parte de ese grupo, sino que sé humilde, reconoce el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, te invito a repetir la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús te ha perdonado, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna y ha enviado su amado Espíritu Santo junto con el Padre para que more en tu vida, te guíe y de esta manera permanezcas obedeciendo a Jesucristo. Y para eso debes orar cada día. Oras a tu Padre Celestial como Jesús lo enseñó. Oras en el nombre de Jesús para que así el Padre escuche tu oración. Y tu Padre te responderá. Y debes leer la Biblia, en especial las palabras de Jesús. Y tienes que obedecerle para así ser un discípulo de verdad. Tú decides no ser un religioso. Tú decides reconocer a Jesús como tu Señor y obedecer sus palabras. Y así el amado Espíritu Santo te guiará. Y si estás enfermo, Jesús en la cruz también pagó por tu sanidad. Sufrió en su cuerpo heridas, golpes, azotes, y Él lo permitió para a través de esas heridas pagar por tu sanidad. Solo tienes que confiar en Jesús, que Él ya te sanó. Por lo tanto, si estás enfermo, te invito a que repitas el siguiente versículo de la Biblia cada día y varias veces al día. El versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Y Jesús te sanará, hará un milagro instantáneo o un milagro progresivo en tu cuerpo. Lo importante es que Jesús te ama, Jesús te sanará. Tienes que creer en Jesús, no te rindas, confía en Jesucristo.
permanece obedeciéndole, porque Jesús te ama. Él te lo ha demostrado, no solo con palabras, sino que con hechos. Él dio su vida por ti en una cruz. Debes amarle y obedecerle, y debes reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama. Él dio a Jesucristo para salvarte. Nuestro buen Padre manifiesta su amor a través de Jesucristo, su gracia, su bondad, a través de su Hijo amado Jesús. Y Dios te pide que tú hagas a Jesús tu Salvador y también tu Señor. De esa manera permanecerás en Jesucristo, le buscarás y le obedecerás. Y de esa manera lo reconocerás como tu Señor, como el dueño de tu vida. Y Jesús, a través de su Espíritu Santo, te guiará. Nuestro Padre Celestial te protegerá y te guiará a través del Espíritu Santo. Y por sobre los problemas, dificultades, crisis y situaciones que vendrán a este mundo como resultado del corazón rebelde, orgulloso de las personas que no reconocen a Jesús, que no lo hacen su Señor, sino que viven en la violencia y la maldad. Por sobre todo lo malo que ha de venir a este mundo, la gracia de Dios estará contigo. Jesús estará en ti por medio de su Espíritu y la gracia de Dios estará en tu vida. Por cuanto tú reconoces a Jesús como tu Salvador y también como tu Señor, y por lo tanto obedeces lo que Jesús te pide. Dios te bendiga.